soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti, qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a ti la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer, menos pedía el corazón. Bueno, Tomás, en Los Senderos de Foucault, el segundo capítulo se titula El fin de la antropología filosófica, la muerte del hombre, y hay todo un trabajo en torno a Heidegger, sobre todo por esta dificultad que es cómo un autor como Heidegger, que Foucault en los 80 reconoce la influencia que ha tenido en su pensamiento, rara vez aparece mencionado en los trabajos de la década del 50 y la década del 60, y que uno tendría que pensar son centrales a la hora de esta reflexión sobre la finitud, sobre la muerte del hombre, sobre la antropología filosófica. Entonces ahí haces todo un trabajo con Heidegger, con Kant, el problema de la metafísica, cartas sobre el humanismo, y señalando justamente el modo en que Heidegger, por un lado, en Kant, el problema de la metafísica, le presta atención al lugar de la imaginación, en la primera, la crítica de razón pura, pero distinguiendo lo que es la antropología trascendental de la ilusión antropológica, ¿no? De todos modos, Foucault se distancia de Heidegger, si bien hay una cercanía, Foucault se distancia de Heidegger, ¿no? ¿En qué sentido te parece que Foucault, vos señalás ahí una hipótesis, que es el modo en que Foucault toma Heidegger, pero lo toma justamente para distanciarse? ¿Por qué? Porque desconfía, decís vos, de toda esa ontología, de toda esa metafísica en torno a la existencia humana, ¿no? Es decir, Foucault es más una ontología histórica que una ontología existencialista, digamos. Entonces, ¿cómo pensar este trabajo a partir de la figura del hombre y la figura de la muerte del hombre, en la medida en que Heidegger todavía hay un estatuto privilegiado de lo humano, ¿no? Ese segundo capítulo de Los Senderos de Foucault es el que menos me acuerdo. Fue un trabajo de lectura de Heidegger, bueno, todo lo que vos dijiste, pero la verdad que no retuve mucho porque era complicado, era muy interesante, pero no era algo que no correspondía mucho a mi cultura. Tuve que incursionar en una cultura distinta, te imaginas lo de Heidegger. Me interesó muchísimo de Heidegger el libro sobre Kant en otro momento. Y después creo que la tesis complementaria de Foucault sobre Kant y su pragmática, eso era lo que más me atraía, lo que más me llamó la atención, ¿no? En donde yo no recuerdo bien todo eso, pero creo que esa es la base, ¿no? Esa tesis complementaria en donde está la crítica esa que desemboca en el tema de la muerte del hombre, ¿no? Ahí está, en esta antropología pragmática tal como la lee Foucault, en donde si no recuerdo mal, él hace que el tema de la fenomenología, el problema del conocimiento, la fenomenología, el problema de la conciencia, la fenomenología, todo morderse la cola permanentemente de la fenomenología para poder dar cuenta de la constitución del sujeto. El sujeto que conoce al mismo tiempo es el sujeto conocido, y después ahí hay un círculo permanente que Foucault va a llamar el hombre y sus dobles, ¿no? Que la figura del hombre es siempre duplicada, y es una duplicación en el espejo que no encuentra nunca su conciliación, nunca se reconcilia consigo misma. Busca una unidad en el sujeto y a partir de una partición. Todo ese tipo de disquisición, todo ese tipo de escolástica, Foucault dice que la quiere resolver con una antropología, es decir, que finalmente el sujeto que conoce, que es al mismo tiempo el sujeto conocido, en toda esta especie de vaivén y de ciclo epistemológico, lo quieren finalmente frenar y fundamentar en un humanismo
antropológico, es decir, que todo finalmente va a desembocar en una esencia humana que no sé qué predicados tendrá o qué predicados no tendrá, etc. Ese capítulo gira alrededor de eso porque yo encontré en la figura de Heidegger, en ese antihumanismo de Heidegger, etc. Un antihumanismo que al mismo tiempo me parece muy brumoso, porque Heidegger fundamenta un poco su ontología en el ser ahí. Y el ser ahí es la palabra humana, porque no hay otro ser ahí. Y la existencia, el ser ahí es el eyectado del hombre. Bueno, todo este lenguaje heideggeriano que está en ese segundo capítulo. No es algo que a mí me haya... no es lo que me quedó, no volví sobre ese tema, traté de ser lo más claro posible en la disquisición de ese segundo capítulo, pero la verdad que no volví. El pensamiento de Heidegger es un pensamiento que ahí está, Foucault lo evoca en un momento dado. Lo que pasa es que Foucault nombra a gente sin ninguna responsabilidad de lo que dice. Entonces él no da cuenta de por qué nombra a Hegel, a Heidegger. Él muchas veces con los entrevistadores va como borrando las pistas que dejó en otro momento, como para desorientar. En un momento dado dice que él, si Max Weber no hubiera no sé qué, en otro momento dice que Hegel es el filósofo más importante de no sé qué, después que Heidegger le dio la letra sin la cual él no podría haber hablado. Todo eso, la verdad, no es serio porque no da cuenta de nada de eso. Es decir, cuando él habla de Hippolyte, dice, bueno, gracias a Hippolyte, yo estoy acá en el Collège de France. Eso es cierto, porque fue su padrino. Lo mismo que Dumézil, fue su padrino. Lo mismo que Canguilhem, que fue su padrino, pero además en Canguilhem encontramos pistas de la formación de Foucault. Con Heidegger, la verdad, hablando de la verdad, a Heidegger le interesa el tema de la verdad. A Foucault el tema de la verdad le interesa únicamente si se lo vincula con el poder y por lo tanto habla de benedicción. Entonces, no hay ninguna relación entre Foucault y Heidegger, absolutamente ninguna, son dos temperamentos distintos. Heidegger es un contemplativo, Heidegger es un filósofo de la escucha, es un filósofo de la espera, es un filósofo que va rumbo a los presocráticos, porque los presocráticos se le encuentra que hay una pregunta por el ser que después se ocultó y se olvidó. Heidegger es un filósofo de la memoria y dice que ahí en los tiempos lejanísimos había una especie de escucha al milagro del ser. El asombro y la palabra se confundieron en una sola cosa, el milagro del ser. Foucault no tiene nada que ver con eso. Foucault es un filósofo nietzscheano, en el sentido que para él el conocimiento es algo que tiene que ver con el agón, A-G-O-N, es decir, con el polemos, con la guerra y con la batalla. El conocimiento es algo que entre dos contendientes se están disputando un botín. Y como dijo Nietzsche, el conocimiento tiene que ver con el deseo de apropiarse, con el deseo de dominar. Foucault no distingue conocimiento de dominación. Hay una pulsión cognitiva, corporal, física de dominar un objeto. De eso habla Nietzsche cuando habla de conocimiento. Y Foucault sigue esa vía, absolutamente clara en Vigilar y Castigar. Sigue esa vía. Cuando él dice, la filosofía es la política de la verdad. Ahora, cuando él dice, bueno, y Heidegger, y no sé, yo creo que ahí, imaginémonos, la cultura francesa tiene un ícono en el siglo XX, en la segunda mitad, que se llama Jean-Paul Sartre. Entonces, Foucault siempre lo despreció a Sartre. Y ahí aparece Heidegger como, no digo que Foucault no haya reconocido en Heidegger a un lector de la historia de la filosofía y a un filósofo que marcó la historia de la filosofía del siglo XX con su lectura de los clásicos, hasta también con su lectura sobre Nietzsche, posiblemente, que haya reconocido su impronta, ¿no? Pero
las referencias dispersas, sueltas, sin elaboración y sin desarrollo, la verdad que las tenemos que tomar como absolutamente circunstanciales. Y como Foucault también hacía ciertos juegos estratégicos, y sabemos que con Heidegger había toda esta polémica acerca de su nazismo, y todo esto que giraba alrededor de su nazismo, Foucault, que nunca tuvo ningún interés en ser políticamente correcto, salvo, debo reconocerlo, cuando hubo el Mayo francés, el Mayo del 68, se hizo un poco el políticamente correcto porque quería seducir una parte de la juventud, pero en realidad se manda a estas cosas que no tienen gran explicación. Heidegger pertenece a un tipo de filosofía que no puede ser más lejana la que hace Foucault. Así que en esa sección de los senderos de Foucault aparece Heidegger fundamentalmente porque en realidad lo que ahí, si yo tuviera el libro, que no lo tengo acá, en donde estoy ahora, y pudiera releer algo, tendría un poco más fresco que cuál era la dirección en la que yo quería ir. Pero en todo caso, la conjunción de la figura de Foucault con la figura de Heidegger, en este caso, se llama Kant. Acá lo que me interesa a mí es las lecturas que hace Foucault sobre Kant, porque Foucault hace diversas lecturas sobre Kant, un filósofo que no tiene que ver con la tradición a la que se remite Foucault en la historia de la filosofía. Como ya dije, es un nietzscheano explícito, pero la figura de Kant, no como la de Hegel, que nunca la tomó, nunca habló de Hegel, pero sí de Kant, y en diversas ocasiones él quiere marcar su impronta en Kant, que no es el Kant habitualmente interpretado por la mayoría de los comentaristas y los ensayistas de la historia de la filosofía. Por eso él acá toma un texto tan poco kantiano como la antropología pragmática, porque la antropología pragmática en realidad de Kant es muy difícil saber qué es lo que tiene, porque ahí él encuentra en su lectura, y cuando uno lee algunos trozos de la antropología pragmática de Kant, la noción de mundanidad, la noción de mundo, la noción de conversación, la noción de sociabilidad, es decir, no tiene nada que ver con lo trascendental, no tiene nada que ver con la constitución del sujeto cognitivo, no tiene nada que ver con la axiomática de la moral universal, no tiene nada que ver con la crítica del juicio y de lo sublime. Son los hombres en sociedad tal como se vinculan, tal como se relacionan. Por eso es pragmático. Y de eso toma Foucault. Foucault toma eso para mostrar que hay un Kant que habla de mundo, que hay un Kant que habla de geografía, que hay un Kant que habla de conversación, que habla de modos de vida, que habla de estas cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad, ¿no? Y que en esta antropología pragmática se meten algunos fundamentalistas que quieren encontrar en Kant una antropología que la quieren convertir de pragmática en fundamental. No sé, creo que Foucault usa la palabra fundamental y usa la palabra originaria, es decir, fundan una antropología en un Kant. Kant, que se ocupa de la vida cotidiana y de lo mundano y de lo práctico y de la sociabilidad, la quiere fundar en una imagen del hombre con mayúscula que va a crear una antropología fundamental y originaria, ¿no? Convirtiendo a un Kant en un filósofo incluso trascendente. En esta lucha por un Kant práctico, pragmático y cotidiano, frente a un Kant trascendente, fundamental y originario, ahí gira. Y ahí se mete Heidegger también, porque Heidegger de alguna manera escribe sobre Kant, escribe un tratado sobre Kant y trata de también recuperar a un Kant menos racionalista, donde interviene la imaginación, donde interviene el concepto de esquema, que le da un lugar a la sensibilidad en la formación de los objetos, y que además trata de mostrar un Kant que con el humanismo, si no recuerdo mal, sabemos que Heidegger con el humanismo tiene su carta contra el humanismo, etcétera, que da lugar, hay en Heidegger un Heidegger que fue muy usado y abusado en un cierto momento por los
ecologistas de hace algunas décadas, que es el Heidegger del pensamiento de la técnica, que tiene que ver con el antihumanismo. Es decir, el humanismo, según Heidegger, no es el humanismo del Renacimiento, no es el humanismo del hombre creador y positivo como una especie de mago, ¿no? No es ese, menos es el humanismo moral, es decir, todos los hombres somos iguales, los derechos humanos, el predicado universal que une a todos los hombres, que hay una humanidad, como dice Kant, ¿no? Que existe una humanidad, existe un universal. El humanismo para Heidegger es muy peligroso, porque piensa en el poder del hombre, el poder del hombre. Así como Heidegger en su Nietzsche dice, Nietzsche es el último de los metafísicos, ¿no? Porque tiene estas grandes ideas del superhombre, de la voluntad de poder, del eterno retorno, como son mayúsculas metafísicas, etc. Heidegger, que dice que Nietzsche es el último metafísico, porque es el pliegue de la metafísica, tiene su primer antecedente en el lejanísimo Protágoras, un sofista, que dijo que las cosas están hechas a la medida del hombre. Es decir, que como buen sofista, el hombre es el que evalúa la calidad de las cosas, la calidad de las situaciones, etc., a la medida del hombre. Ese es el primero que instala un circuito del humanismo que de Protágoras salta, según Heidegger, a Descartes, con el ego cogito, que centra en el sujeto del conocimiento la posibilidad de conquistar y de transformar la naturaleza. La naturaleza se convierte en un objeto del conocimiento. Esta es la segunda fase del humanismo. La primera, que el hombre es la medida. La segunda, que la naturaleza es un objeto, ¿no? Y la tercera, de alguna manera, en Nietzsche, que no lo nombra Heidegger porque lo circunscribe al eterno retorno, pero en la voluntad de poder, ya tenemos una tercera fase, que en el conjunto, esto va a llamar Heidegger el pensamiento de la técnica, es decir, con la naturaleza como objeto, con el hombre como medida, y con la voluntad de poder, nosotros vamos hacia un camino, digamos, según Heidegger, presuntamente creemos que nos expandemos por el conocimiento, que conquistamos cada vez más poder, y que es un camino suicidario. Heidegger no va a defender la naturaleza por el carbono, no habla de los fósiles, sino que él habla que hay que parar el pensamiento de la técnica. Hay que ponerle un límite. No dice que a la ciencia hay que borrarla del mapa, porque no es tonto. Pero hay que ponerle un límite. Y este límite únicamente puede ser enunciado si nosotros volvemos a pensar algo que en el origen de la civilización occidental comenzó a pensarse en los presocráticos, que es el ser. Es decir, asombrarse de que haya, este es el verbo, de que haya algo más bien que nada, que el ser es, y que nosotros somos los que hacemos la pregunta por el ser. No hay otro que verbalice esta pregunta, que la haga significativa, que le dé un sentido que el ser humano, pero que el ser humano se reconoce como un pastor del ser. Esto es lo que va a evitar que el ser humano crea que es un conquistador, crea que está hecho para ejercer un poder, crea que él está separado de lo natural para poder domesticarla. Si nosotros somos pastores del ser y escuchamos esa voz inédita y eterna, y que al mismo tiempo vemos y reconocemos el asombro de que las cosas sean, entonces este pensamiento de la técnica va a estar de alguna manera subordinado y contenido. Entonces, este Heidegger, del que nunca habla Foucault, no tiene nada que ver con el pensamiento de Michel Foucault, que nunca puso en tela de juicio ningún asunto que tuviera que ver con la técnica, ni que tuviera que ver con la tecnología. Para él, la tecnología y la técnica son motivos de curiosidad, y que
está absolutamente a distancia de todo tipo de puritanismo, ¿no?, que hable de que la tecnología nos puede llevar al egoísmo, al narcisismo, al cansancio, a la burbuja, al enclaustramiento, a la soledad conectada y a todas las cosas que todo el tiempo están funcionando como crítica de la modernidad. Foucault no es un crítico de la modernidad. Heidegger es un crítico de la modernidad. Entonces, cuando Foucault va a Kant, Kant es el filósofo de la modernidad. Es aquel que inauguró la modernidad en términos de, digamos, la segunda fase. Descartes está muy lejos, pero Kant es el filósofo de la modernidad. Es el filósofo de cuando se separa, según Habermas, el derecho del conocimiento, es el filósofo en donde va a ser la muerte de Dios como símbolo de la modernidad, es el filósofo de la finitud, es el filósofo de la moral únicamente como axiomática. Ese filósofo de la modernidad es al que acuden los críticos de la modernidad, como por ejemplo Habermas, que recupera una modernidad supuestamente kantiana, pero al mismo tiempo critica la modernidad en muchos de sus aspectos, dándole un nuevo nombre, posmodernidad. Entonces, este aspecto de la modernidad que va a llamar posmodernidad es el objeto de crítica de un cierto sector de la filosofía en la que va a ubicar a Foucault, entre otros, en esta posmodernidad, como incluso va a ubicar a otro referente, como un filósofo clásico, como Nietzsche, en una premodernidad. Entonces, entre los pre y los post, que van a ser objetos de crítica, ¿no?, se ubica esta filosofía de la modernidad pura, que recupera el legado de Kant. Ese Kant es el que está disputando Foucault, diciendo, ese Kant, primero que no es todo Kant, y el Kant que a mí me interesa es otro Kant, que a ustedes llaman posmoderno. De alguna manera Foucault les va a decir, Kant es posmoderno, porque es el Kant de la antropología pragmática, es el Kant que analiza la vida cotidiana, es el Kant que analiza la micropolítica en ese sentido, y es el Kant que va a decir, ten el coraje de conocer, es decir, ten el coraje de disentir con la autoridad. Es decir, es el Kant anarquista, si uno quiere decir algo sencillo y fácil de comprar. Es el Kant del disenso, es el Kant de la polémica, es el Kant que dice, ten el coraje de saber contra los maestros, contra los tutores, contra los libros sacros, contra las instituciones tutoriales. Ten el coraje de saber, cueste lo que cueste. Por lo tanto, ese Kant es el que va a rescatar Foucault, que yo trato de seguir, no solamente en ese capítulo, sino en otros de los senderos de Foucault. Este capítulo vos lo concluís con una cita de la introducción a la antropología en sentido pragmático de Foucault, que es una cita del último párrafo de esta introducción que hace Foucault, y dice Foucault, la trayectoria de la pregunta ¿qué es el hombre? En el campo de la filosofía culmina en una respuesta que la rechaza y la desarma. El ultrahombre, o el superhombre, ¿no? El Übermensch. Y vos concluís, la imagen del baile del cangrejo ya encontró un principio de respuesta. Al menos ya sabemos con quién se topó nuestra espalda cuando sintió el golpe, Federico Nietzsche. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con tus textos y al mismo tiempo más allá de tus textos, que es sobre esta figura de Nietzsche, del ultrahombre o el superhombre, que por lo que leí y te escuché en clases y demás, sos muy crítico de esa noción de Nietzsche. Al menos nunca te interesó la figura del superhombre o del ultrahombre. Y esto lo planteo porque hay algo curioso en nuestros autores. Foucault en Las palabras y las cosas, también, además de la tesis sobre Kant, en Las palabras y las cosas también concluye con esta figura del ultrahombre, del superhombre, ¿no? Esa figura del mar, del superhombre, que es ese mar cuyas olas van a borrar, o posiblemente borrar,
la figura del rostro del hombre dibujada en la arena. Deleuze, en su libro sobre Foucault, en el año 86, tiene un apéndice dedicado a la muerte del hombre y el superhombre. En su curso sobre Foucault le dedica 100 páginas al superhombre. Hay algo que a Foucault, a Deleuze y a estos filósofos franceses, bueno, en el caso de Heidegger, tremendamente crítico a la noción de superhombre por todo esto que vos comentabas con asocia voluntad de poder y superhombre, ¿no? ¿En qué medida te parece a vos que tienen interés estos autores en la figura del superhombre y por qué, decime si me equivoco, a vos nunca te llamó la atención ese concepto de Nietzsche y siempre de alguna manera lo rechazaste críticamente? Mirá, hoy estaba pensando, lo que pasa es que yo no tengo acá los materiales. Deleuze hace una lectura del superhombre muy sofisticada, muy sutil, bueno, como cuando él quiere hilar fino, ¿no? Yo no sé si fueron 100 páginas o 20 y demás, pero hay una idea en la que él vincula de un modo totalmente, para mí, nunca había leído nada parecido antes, si no recuerdo mal, la idea de superhombre con la de una infinitud. Una cosa muy rara, muy rara, pero al mismo tiempo interesante. A mí no me dice nada la idea de superhombre, me parece infantil. El libro de Zaratustra nunca me sedujo, para nada. Todavía estoy a tiempo de arrepentirme. Pero es posible que alguna vez haga una lectura nueva sin tanto mecanismo de defensa y pueda rescatar algún valor estético. Nunca me gustaron los grandes anuncios a mí. Los filósofos cuando hacen grandes anuncios, ¿viste? Son un plomazo. Todo el tiempo están haciendo grandes anuncios. Es una especie de latiguillo, de manía que tienen los filósofos. Entonces dicen, bueno, ahora estamos viviendo la sociedad del cansancio. Ahora estamos viviendo la era de no sé qué miércoles. Ahora estamos viviendo la era del narcisismo. Ahora estamos viendo la posmodernidad. Es una manía profética que es lo más tonto que tienen los filósofos. Yo creo que Foucault zafó de esa. Es decir, cuando él en un momento dado empezó a hablar de biopolítica, se dio cuenta que eso era un globo que se podía inflar en cualquier momento, dejó el globo y se fue. Y empezó a hablar, bueno, Hipócrates recetaba para una dietética integral o un remedio para tal dolencia. Empezó a hablar de eso, ¿no? Y dejó la biopolítica, ¿viste? Para que todo el mundo juegue con eso, para interpretar el mundo, ¿no? Esta idea de interpretar el mundo, que uno creía que con Hegel se terminó, pero para nada. Es como que en el filósofo, según algunas actitudes filosóficas, siempre hay que hablar de un todo. Si no hay un todo, se quedan medio huérfanos. Es una especie de resabio religioso que hay en la filosofía que para mí no es lo más interesante. Posiblemente haya de eso algo en Nietzsche, porque en Nietzsche hay algo un poco, pero sabemos que Nietzsche estaba medio loco también. Entonces, en un momento dado, Nietzsche tiene visiones. Nietzsche tiene visiones. Pero Nietzsche tiene visiones, pero efectivas. Es decir, si un tipo todas las noches, al crepúsculo o a la noche, se toma 2 tés con opio, ¿qué es lo que ve? Y ve a Zaratustra. ¿Qué otra cosa va a ver? Él no va a ver a la Virgen María. Él no ve a la Virgen María. Él ve a Zaratustra. ¿Viste? Un tipo que sale de una caverna, que no es él, que está en Génova, ¿no? Y que sale anunciando la muerte del hombre, o la muerte de Dios, perdón, la muerte de Dios. El tema del superhombre yo no entiendo cómo se lo puede tomar en serio, salvo que uno haga como Deleuze, que hace toda una especie de artificio conceptual para poder pensar algo que tiene que ver con la infinitud, no con el infinito. Pero no recuerdo bien aquel texto, pero sé que me cautivó un poco por su originalidad. Yo digo que
como pasa habitualmente. El famoso superhombre ya está gestándose, pero no es el de Nietzsche, no es esta especie de personaje que parece un presocrático, ¿no? que sale como San Antonio, como un ermitaño, y que tiene como amigos un mono, una serpiente, un camello. Es decir, eso no ese es el superhombre. El superhombre, eso es lo que se está fabricando ahora en los laboratorios. Es decir, es lo que decía Heidegger. La era de la técnica no solo no se detuvo porque todos paramos la cosa y nos fuimos todos a la playa, ¿no? Como una especie de Heráclito, a mirar el mar y a cantarle el are, are, rama, rama al ser. No hicimos eso. No paramos. No nos paramos a meditar y a escuchar el silencio y en todo caso pensar que el lenguaje o la lengua apropiada para el asombro del ser es la poesía. No pasó eso. Nada de eso. La técnica sigue y sigue todo el tiempo y sigue sin parar, pero ya la técnica tiene que ver con la vida. Estoy hablando de una perogrullada, de lo que todo el mundo sabe. La bioética, la biopolítica, son algunas palabras, la ingeniería genética, el so. Es decir, ya estamos hablando de 1000 cosas que tienen que ver con la especie humana modificada por la técnica. Y ahí vos vas a tener un superhombre, vas a tener a un tipo que, viste, ¿qué se va a poner a estudiar? Foucault y todo este tipo de pavada. No, vas a tener a un tipo que tiene una memoria, que va a ser se va a poder programar su cuerpo, su físico, su chip, su memoria. Es decir, estamos yendo por una vía en donde la técnica se va a apropiar de la especie humana y va a crear un humanoide que no tenemos la más mínima idea de lo que es. Entonces, bueno, mientras tanto, la era de la técnica tiene distintos tipos de alternativas, que es salvar al planeta creando esferas de vidrio en todas partes del cielo para que la gente viva en burbujas oxigenadas. Alicia Lelutre acaba de mandar un video de un artista que está pensando en salvar al planeta o que se puede salvar con burbujas que van por todas partes, qué sé yo. Es decir, el superhombre es un producto de la técnica. Mientras Nietzsche es un hombre del siglo XIX. Y Nietzsche es un hombre formado en la cultura del romanticismo filosófico, del idealismo alemán. Por más que él sea original y se pelee con Wagner, su cultura es del mundo wagneriano, del mundo de la ópera. Es decir, cuando Nietzsche habla de algo que está más allá, su imaginación es artística, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la belleza y con la estética, de la cual él no tiene mucha noción tampoco, ¿viste? Porque no tiene todo programado. Ya desde 1880 y pico ya está medio en un camino de vacilación. Entonces su idea es un hijo de la música, Nietzsche. Es un hijo de la música, es un hombre que quería ser músico, compositor, es un hombre que la mitad de su vida estuvo enamoradísimo de Wagner, es un hombre que dijo que Schopenhauer era su gran maestro, y Schopenhauer hace de la música el arte de las artes, y del arte y de la música en especial el acceso máximo que puede tener el ser humano al nirvana. Es decir, lo que los budistas hacen, como creen en la iluminación por la meditación, para un Schopenhauer es por la música clásica, y ese es el maestro de Nietzsche. Nietzsche no piensa en la técnica, Nietzsche no piensa en el poder de la ciencia aplicada a la técnica y a la industria, sino en un arte mayúsculo que modifica a su hacedor, que crea un nuevo hacedor a través de su propia creación.
te digo, no muy lejos de la idea de Wagner de ópera como arte total. Lo que pasa es que Nietzsche se decepciona con Wagner porque encuentra que Wagner se vuelve vulgar, prosaico y hasta te diría para Nietzsche cristiano, con su Parsifal y con todo ese tipo de cosas. Pero Nietzsche mantiene un poco ese ideal de un arte total que modifica a su hacedor. Entonces, el superhombre no es el superhombre de la hermana de Nietzsche, no es el de la voluntad de poder como de no sé qué. Es decir, cuando se dice superhombre, la verdad que no se tiene la menor idea de lo que decir, porque no se trata de un hombre que tenga más poder, sino que se metamorfosea a sí mismo y se convierte en otra cosa a través de la creación artística y la creación de belleza. La famosa belleza, es decir, un proceso que no tiene utilidad ninguna, que no te da poder, pero que tiene esta virtud relacionada con una idea de la vida, esta idea, hablo de vida, y que la vida es un proceso permanente de transformación y de metamorfosis. ¿Por qué hay vida? Porque hay cambio. La vida, porque hay historia, porque hay cambio. Esta idea del devenir es una idea nietzscheana. La idea del devenir, es decir, esta idea que él toma, si es de algún presocrático, es de Heráclito y de su famoso río, es decir, del devenir. Las cosas nunca dejan de suceder. Yo estoy acá, en la ciudad de Colonia, rodeado de árboles. Miro un árbol y digo, finalmente, ¿cuál es la diferencia entre el árbol y yo? Yo hablo. El árbol, hablar, lo que yo llamo hablar, no habla. Pero el árbol todo el tiempo me está mostrando, no solamente el árbol, ¿no? Pero me está mostrando que tiene vida, que vive, porque todo el tiempo está cambiando. Todo el tiempo está cambiando. En este momento está cambiando, se está nutriendo. Hay una hoja que se cae, la otra que está creciendo en un brote, etc. Entonces, la idea de vida yo creo que es importante. La idea de vida. O sea, Nietzsche es un filósofo, por eso digo que hay algo de lo romántico, a la manera de Nietzsche, no a la manera de Schelling o a la manera de Schiller, etc., sino a la manera de Nietzsche. Una relación entre arte y vida, como cambio permanente. Entonces, cuando se habla de superhombre, no lo necesitamos al superhombre, porque es una figura como robótica, es como un Frankenstein, no sirve para nada. Es decir, ese más allá del hombre del que habla Nietzsche, apunta a la vida, no apunta al poder. Por eso no le doy tanta importancia. Cuando retomemos Nietzsche con el último oficio de Nietzsche, justamente vos, vamos a retomar el Zaratustra, que vos lo ubicás en el oficio de profeta, ¿no? Y ubicás el Zaratustra como un libro que nace de un dolor, de una decepción de amor, ¿no? Con Luz Salomé y Paul Ritt. Volvamos a los senderos. El tercer capítulo es sobre prácticas discursivas o formaciones discursivas y formaciones no discursivas o prácticas no discursivas, ¿no? Que es todo ese entramado conceptual de la arqueología del saber sumamente complejo, sumamente difícil, y que, como bien decís, es un libro extraño en la arqueología del saber, ¿no? Porque es un libro sobre método, una vez que el autor ya escribió libros usando ese método. Es decir, porque en general se supone que un autor escribe un libro de metodología sobre lo que va a escribir usando ese método, ¿no? Pero él ya escribió libros sobre usando la arqueología, el nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, y toda locura, y va a escribir un libro sobre la arqueología para después no usar más la arqueología, porque va a pasar a la genealogía. Ahora, te pregunto, a partir sobre todo de todos los debates que tiene Foucault, como bien vos trabajás en los senderos, pero también lo trabajás en la máscara Foucault, todos los debates en torno, por ejemplo, a la respuesta al círculo epistemológico, con los altuserianos también y demás.
puede ser que las críticas valgan para las palabras y las cosas, pero por ejemplo, para el nacimiento de la clínica, Foucault en el nacimiento de la clínica utiliza formaciones discursivas y prácticas no discursivas. Bueno, ¿qué te llevó a escribir este artículo? ¿Qué necesidad tuviste para repensar todo este entramado conceptual de la teología como articulación de prácticas discursivas y de formaciones no discursivas? El tema de prácticas discursivas, en donde predomina el lenguaje, en sus distintas formas, y prácticas no discursivas que se definen por un negativo, porque no dice que son, simplemente no están en el lenguaje. Este tipo de dicotomía es una dicotomía que creo que nunca terminó de resolverse. Porque una vez que vos separás y después querés juntar, te pasás la vida queriendo juntar. El problema es por qué lo separaste. Este tema de prácticas discursivas y no discursivas, que tiene una historia a partir de las palabras y las cosas, en Foucault, yo después trato de darle una forma con la guerra del amor. El problema es que Foucault, olvídate del nacimiento de la clínica, porque eso no le importa a nadie, no le importó a nadie. Pero las palabras y las cosas sí importó. Porque fue un libro que provocó un acontecimiento. Y ahí Foucault incomodó, más que incomodar, molestó a los dos grupos dominantes del panorama pensante, filosofante, de la cultura francesa de la década del 60, que es los que seguían a Lacan y los que seguían a Althusser. Los que seguían a Freud, de acuerdo a Lacan, y los que seguían a Marx, de acuerdo a Althusser. Se metió ahí. Es decir, ocupó un espacio. Y esta gente dijo, no, querido, vos acá, el espacio es nuestro. Entonces, ¿qué sucede? El grupo lacano-althuseriano de jóvenes de 24, 25 y 26 años, esta especie de cráneos a la francesa que desde los 14 años leen a Leibniz, el lenguaje original, ¿no? Que después entran a la École Normale Supérieure, ¿no? Y estudian, y que esto y que lo otro, y que aparte quieren hacer la revolución y todo ese tipo de cosas. Que descubre un filósofos hace poco egresados, descubren a Lacan y otros a Althusser. Althusser descubre a Lacan, Freud y Marx en una nueva vertiente de lectura estructural y sintomatológica, a diferencia del freudo-marxismo tradicional a la manera de Marcuse y todo ese tipo de cosas. Algo nuevo. Y este tipo, con las palabras y las cosas, dice que Marx es un filósofo del siglo XIX. Con Freud y Lacan no se mete, pero después sí se va a meter con el asunto de lenguaje. ¿Qué es lo que sucede? Le hacen una entrevista de 30 páginas, de 40 páginas, en una revista que sacan de este grupo de jóvenes, donde está fundamentalmente Jacques-Alain Miller, que después va a ser el padre de los lacanianos, y el grupo de Judith y de Gessler, todos ellos. Y le hacen un reportaje desafío a Foucault sobre las palabras y las cosas. Y esa es la base, las respuestas de Foucault, y la respuesta de Foucault a los interrogantes que se publicó en los Cahiers pour l'analyse, cuadernos de análisis, de la Escuela Normal Superior, así se llamaba, sacaron 10 números, este es el número, no me acuerdo cuál, es la base de la arqueología del saber. Foucault quiere justificar las palabras y las cosas para estos grupos, fundamentalmente para los marxistas althusserianos,
Por eso de repente aparece un concepto que no está en las palabras y las cosas. En las palabras y las cosas habla de episteme, positividad y enunciados. Y en la arqueología del saber dice prácticas discursivas. Perdón, Foucault, why? ¿Por qué prácticas discursivas? Para que no le rompan las pelotas, porque los altuserianos todo el tiempo hablan de práctica teórica. La idea de práctica que el mundo altuseriano va a contraponer a la idea de praxis del mundo sartreano, porque la idea de práctica en el joven Marx va a ser retomada por Sartre en la crítica de la razón dialéctica. Práctica es el concepto de los altuserianos, que hacer teoría implica una práctica, y que esta práctica se define por un modo de producción. Y este modo de producción, a la manera de los modos de producción que se desarrollan en el Capital de Marx, implica materias primas, implican instrumentos de producción, medios de producción, implica un producto, etc. Es un trabajador intelectual que ejecuta una práctica teórica. Entonces, Foucault toma la palabra práctica, discursiva. Y además está el tema de lo no discursivo, porque ¿qué le critican a las palabras y las cosas? Dice que las palabras y las cosas parece un libro hegeliano. Es decir, ¿qué quiere decir? Sistema de pensamiento que no tiene nada que ver ¿con qué? A ver, ¿con qué? Con la historia. ¿La historia? ¿Qué es la historia? Y la historia social, es decir, la economía, la política, la ideología, el Estado, la infraestructura, el poder, la historia. Es decir, vos hacés una supuesta historia de Occidente a través de epistemes, de unidades autosustentables, sin ninguna referencia a lo social. Explícanos eso. ¿Qué es esto? ¿Es un nuevo espíritu hegeliano que se autoabastece y se autoalimenta, se nutre a sí mismo a través de una evolución interna? Es decir, es idealismo puro. Entonces ahí Foucault tiene una gran tarea por hacer, porque tiene que explicar unas palabras y las cosas que no tienen explicación en esos términos. Pero escribe una arqueología del saber que no explica las palabras y las cosas. En parte quiere explicar que es una epistema, una positividad, porque lo quiere diferenciar de la lingüística, lo quiere diferenciar de la semántica tradicional, etc. Pero no es un libro en donde el concepto de práctica sea importante. Es una respuesta a esta gente en los términos del interpelador, no en los términos en que lo desarrolló Foucault. Pero la idea de práctica discursiva y práctica no discursiva es un planteo que es, ¿qué relación existe? Imagínate el título, que no fue un título que le dio Foucault, los editores, después Foucault lo aceptó, que es palabras y cosas. Reemplacémoslo por, te hablo de títulos de libros de la época, lenguaje y sociedad, por ejemplo. Todos los libros se llamaban, que remitían a este problema, lenguaje y sociedad. ¿Cómo se relaciona? Y ahí, viste, miles de páginas. Entonces, Foucault se encuentra con este tema, que no lo va a encarar en la arqueología del saber, donde simplemente plantea, si no me equivoco, la recepción del problema, pero va a afrontarlo en dos textos, que yo recuerdo en este momento que para mí son ejemplares. Uno es el orden del discurso. No práctica discursiva. Orden del discurso. No va a hablar de práctica, va a hablar de un orden. Allí las cosas adquieren un molde y una conformación muy distinta a la separación práctica
Es decir, discursivo y no discursivo. En el orden del discurso, discursivo y no discursivo ya se van, ya no hay separación. Y la otra que para mí fue un descubrimiento es Edipo Tiranos, la segunda conferencia de la verdad y la forma jurídica, en donde él lee la tragedia de Sófocles para mostrar cómo en el texto está marcada la exterioridad del dispositivo de poder ateniense o griego, o tebano, etc. En el texto mismo está marcado. No hay separación lenguaje y sociedad. El texto, el análisis mismo del texto, te está hablando del sistema de poder griego. No hace falta hacer una historia social. Si sabés leer el texto. En todo caso, por supuesto, tenés la información de la lucha política griega, de la figura del rey, de la figura del esclavo, de la figura del profeta. Sabés que cada uno ocupa espacios de poder, pero de eso te habla la tragedia de Sófocles. No te habla del inconsciente, no te habla del deseo, te habla del destino de la tiranía. Tema político, tema histórico, tema social, está en el texto. No hace falta interpretar el texto con un código extraño, exterior. Hace falta leer el texto. Yo creo que allí Foucault, el supuesto dilema de práctica discursiva y práctica no discursiva, allí ya le da un tipo de resolución que va a desarrollar después en su obra, en sus cursos, etcétera, hasta la misma idea de benedicción. Mi salvación, y ahora que estoy frente a ti parecemos